siempre el perdón está relacionado con la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia que está dispuesta a perdonar ofensas, que está dispuesta a perdonar esas cosas que duelen, que ofenden. Y por eso creo que la iglesia tiene que enfocarse en vivir continuamente esta cultura del perdón que es tan importante y tan clave para la vida cristiana. Entonces, de alguna manera vemos aquí que el perdón no es una opción en la vida cristiana. Es el camino obligatorio hacia la libertad, la sanidad, la madurez y la verdadera intimidad con Dios. Es algo que es un mandato establecido por Dios, es algo que tenemos que estar creyendo continuamente, algo implícito dentro de nuestro ADN como iglesia, porque cuando pasan cosas y circunstancias en nuestra vida que dejamos avanzar y no perdonamos o no sanamos, eso va a generar fricciones y va a generar que a veces el cuerpo de Cristo que somos nosotros se vea afectado. Es como si hubiese una enfermedad incurable que sigue avanzando cada día más, y resulta que el perdón tiene que ver con esa sanidad total y milagrosa dentro del cuerpo de Cristo. Así que Mateo 28, bueno, vamos a empezar ahorita con esta pregunta, pero a ver si me sale. Mateo 28 no está ahí, ¿no? Mateo 28, que fue uno de los versículos que estuvimos viendo en el tiempo con Dios, habla acerca de los deudores. ¿Recuerdan? Que el rey le perdonó a su siervo la deuda que tenía y este no quiso perdonarle a su consiervo. Entonces esto habla justamente de esa intención de Dios, de entender que el propósito de Él de verdad en el perdón es muy importante y tiene que ser claro para nosotros. Así que esta pregunta que yo me hice aquí, me parece que es una pregunta muy profunda, pero que tiene un significado también importante para poder entender las razones de por qué debemos perdonar. Entonces, ¿por qué el perdón es indispensable para una vida sana, madura y libre en Cristo? ¿Por qué tiene que ser algo que es parte de nosotros, de nuestra realidad personal, pero también como vida de iglesia? Creo que esas respuestas las encontramos obviamente en la palabra, porque muchos dentro de la iglesia amamos a Dios, servimos a Dios, pero a veces hay circunstancias que nos han dolido tanto como que no nos permiten avanzar, ¿verdad? Como que hay cosas en nuestra vida que no han sido sanadas del todo y eso es como un ancla que te detiene. Es como algo que no te deja crecer en la fe y madurar en la fe. Entonces, esta pregunta tiene 3 razones importantes que las vamos a ver ahí. Porque sin Cristo no hay perdón. Pero yo sé que hay personas que no creen en Cristo y pueden perdonar. Pero para nosotros como creyentes tenemos que entender que fuimos perdonados por Cristo. El énfasis es entender obviamente que este fundamento debe basarse en el ejemplo de Cristo mismo. Cristo mismo sabe y entiende el propósito de la salvación y nosotros como hijos de Dios a través de la cruz entendemos que ese propósito es que somos perdonados y que Él quiere sanarnos, que Él quiere restaurarnos. Entonces el perdón es algo tan importante que nos mantiene sanos espiritualmente y que por eso nosotros debemos seguir y vivir y obviamente seguir el ejemplo de Cristo en esto. Entonces es posible vivir sano y sin saber y sin haber entendido el perdón de Cristo. ¿Qué me dices tú? Necesitamos entender el perdón de Cristo para poder perdonar a otros. Efesios 4, 31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto habla de ese amor tan importante de Cristo derramando su propia vida en la cruz, perdonando nuestros pecados, las faltas. ¿Cuántos de ustedes saben y entienden que Dios los ha perdonado? ¿Cuántos? Todos aquí, ¿verdad? Entonces este versículo habla de eso y Pablo está haciendo esta exhortación a la iglesia de Éfeso porque era una iglesia dividida. Había conflictos entre ellos, habían roces que muchas veces generaban contiendas y yo creo que Pablo quería pensar un poco acá en los efesios
entendiendo que este tema del perdón era necesario, porque habían cosas que los separaban y los dividían, y él decía, no quiero que vivan como vivían antes sin Cristo. Ahora tienen ustedes que entender que necesitan dejar todas estas cosas que son ataduras que te detienen. Yo les decía en el culto pasado que es como cuando se han visto esas correitas de perrito, que el perrito sale corriendo, esas que se estiran un poco y de pronto lo frenan y el perrito queda frenado. Eso pasa cuando no entendemos el propósito de Cristo. Y entonces Pablo tiene que decir que no contristen al Espíritu Santo. Ese es el contexto de este pasaje. Y les dice que tienen que perdonar, así en su corazón, así como lo hizo Cristo. Y obviamente pues Él es el reflejo máximo de ese perdón en medio de nosotros. Entonces, fíjense, aquí Pablo está diciendo, despójense de toda amargura, es decir, resentimiento que permanece allí oculto, que a veces se tiene y que eso genera de verdad unas raíces muy profundas de dolor. Despójense del enojo, esa rabia que de pronto es algo tan fuerte allí que es como efervescente, cuando uno echa una pastillita del ser que empieza a hacer espuma. Eso es el enojo, la ira que sale en algún momento y explota, y seguramente todo esto tiene que ver obviamente con las cosas que eso refleja, la gritería, hablar mal de otros, la maledicencia. Todo esto proviene del corazón y la raíz importante de todas estas cosas es la malicia. Desafortunadamente, creo que Pablo lo que estaba queriendo decir aquí era que ellos estaban mostrando eso y que necesitaban perdonar. Esto es un cuadro de aquellas personas que no han perdonado como Cristo lo ha hecho con nosotros. Entonces, por eso dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces, si tú has sido perdonado, tú puedes extender ese perdón a otros. Si tú entiendes esa identidad en Cristo, de quién es Él, cómo lo hizo Él, tú puedes extender este perdón a otros. Y particularmente yo había estado viviendo algunos momentos difíciles hace 20 años, el 27 de febrero. Yo no sé, algunos de ustedes saben mi testimonio. Mi papá era un concejal de un pueblo que se llama Rivera en el Huila. Y ellos habían sido amenazados por la guerrilla de las FARC en ese momento político en el que estaban. Y bueno, él siempre decía, no va a pasar nada, no se preocupen, trataba siempre de tranquilizarnos como familia. Pero un día ese día yo recibo una llamada, y esa llamada era una tía con la que casi nunca hablo, y estaba como llorando. Entonces me saluda, yo le digo, hola tía, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Tienes gripa o algo? Y me dice, sí, pero luego hablamos, y me cuelga. Y dije, aquí pasa algo raro. Entonces llamé a mi hermana, le pregunté, Clau, ¿usted sabe algo? ¿Pasó algo? Es que me llamó mi tía y me dijo esto. Dijo, no, yo no sé nada. A los 10 minutos de colgar, mi hermana me devuelve la llamada y me dice, Clara, mataron a mi papi. Perdón, yo he dicho que no iba a llorar, pero estoy llorando. Y la guerrilla de las FARC, ellos estaban sesionando en un lugar allí, en un restaurante, en un lugar público. La guerrilla de las FARC entra al pueblo, hace una toma guerrillera y hace una masacre allí donde mueren 9 de los 11 concejales que estaban reunidos. Después de todo lo que hicieron, les dan tiros de gracia, y desafortunadamente pues somos 9 familias que hemos vivido este proceso desde hace 20 años. Muy difícil, muy doloroso. Y tú podrías decir, yo también he vivido circunstancias difíciles, y yo creo que este es el punto de esta enseñanza, que puedes identificarte con cosas que han pasado. Tal vez alguien te ha traicionado, has sentido dolor por algo, no sé, has sentido el rechazo, se han burlado de ti, tantas cosas que nos ofenden y nos duelen. Pero creo que el centro del tema del perdón es Jesús. Jesús mismo nos enseña que Él es la fuente de restauración y de perdón, y que a través de Él nosotros podemos encontrar ese consuelo que necesitamos y poder perdonar a los que nos han dañado. Entonces vemos cómo Pablo aquí está claramente exhortando a la iglesia a que lleguen a este punto verdadero del perdón. Aquí vemos
¿Qué produce la falta de perdón? La falta de perdón estorba el crecimiento espiritual, porque eso te detiene, eso no te deja avanzar. Es algo que de verdad te mantiene como un ancla ahí, algo que no te deja seguir el rumbo del crecimiento cristiano. También contamina las relaciones. Una persona que obviamente está dañada o que no está sana, obviamente pasa estos procesos difíciles y desafortunadamente las relaciones también se convierten en algo mal, o sea, no es sano también. Y necesitamos entender que las relaciones en Cristo son diferentes. También puede afectar tu salud emocional y aún tu salud física. Hay personas que han estado enfermas, inclusive por temas de falta de perdón, tanto mental como físicamente. Debilita también la unidad de la iglesia. Y yo siempre pongo acá un ejemplo y dice un tomate. Ustedes han puesto un tomate cuando está dañadito, que suelta ese líquido. Si tú lo pones con otros tomates, daña el resto de los tomates. Y eso es lo que pasa cuando la falta del perdón y cuando hay esas heridas que esto ha generado, dañan. Muchas veces dividen y debilitan la unidad de la iglesia. También endurece el corazón, no entra nada en un corazón duro. Dime qué puede sembrarse en una piedra, nada. Allí no entra nada. Y desafortunadamente nosotros tenemos que entender que tenemos que ser tierra fértil en temas de perdón también. Rompe la intimidad con Dios y nos ata al pasado y nos impide avanzar. Estamos pensando en lo que nos hicieron, en la ofensa, todo lo que nos, lastimaron. Y eso no nos deja seguir adelante. Por eso el perdón auténtico lo que hace es todo lo contrario, es liberarnos. Y este salmo es un salmo que me gusta mucho, un salmo muy lindo. Salmo 147, 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es una promesa de consuelo que desata la ternura de Dios allí. Si nos damos cuenta, es como si Él mismo fuera un médico que es tan minucioso que puede sanar una herida, que la limpia, que la protege para que no se infecte y quiere sanarlo y restaurarlo. Así que si hoy tú entiendes esto, vas a poder escuchar estas palabras de Jesús en sanidad para poder ser restaurado en esta área tan importante. Así que así vemos a Jesús, ¿no? ¿Cuántos lo ven así, sanando esas heridas? ¿Cuántos lo ven allí al lado diciendo: yo estoy contigo en estos momentos difíciles? Esto es tan importante entenderlo, amados. El creyente que perdona entonces es un creyente que evita la amargura. La amargura es una de las raíces más profundas que producen otras cosas grandes también en nuestra vida y que no nos dejan avanzar. Pero el creyente que perdona puede evitar esto. También libera su alma. El alma tiene que ver con el intelecto, la razón, la mente, las emociones que también están allí contenidas. Entonces es muy importante el tema de poder ser libres, de entender que a través de la cruz de Cristo tú has sido perdonado y que estas cosas no te pueden atar ni te pueden detener, sino por el contrario, que tú crees en Jesús, tú crees en el Señor y en el Dios que puede sanar esa herida. Ahora, yo creo que ustedes se preguntarán, pero ¿cómo una cristiana, misionera, tantos años? Porque pasaron muchos años realmente para yo poder perdonar a estas personas. ¿Cómo es que pasaron tantos años para que hubieras podido realmente entender este propósito de perdonar? Y créanme que lo intenté muchas veces. Muchas veces le dije al Señor: Señor, yo necesito pasar páginas, Señor, yo necesito perdonar, no quiero esto sobre mi vida, no quiero esto sobre mis hijos. Y de alguna manera yo sentía que estaba sana. Y yo creo que a todos nos pasa que estas circunstancias como que te hacen sentir: no, yo ya estoy bien. Y es como cuando uno mete la basura debajo de un tapete, ¿no? Uno piensa que no está, pero ahí está. Y resulta que uno sigue en la carrera cristiana con cosas que aún no han sido restauradas y sanadas. Y Dios quiere y está interesado en sanar eso. A Dios no es indiferente ante el dolor tuyo. Él sabe y entiende y comprende lo que tú has pasado y los momentos tan dolorosos que has vivido. Entonces, de alguna forma, creo que presentamos estas circunstancias, este sentimiento de injusticia humana, a veces que nos duelen, se las presentamos a Cristo y obviamente entendemos que la sanidad proviene de Él. Entonces,
El perdón no cambia el pasado, pero sana el corazón. No cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro. Cuando tú decides perdonar, que no es un proceso fácil, tú puedes entender cómo lo hizo Cristo y puedes entregar todas las cosas que sientes en la cruz. Ahora, ¿por qué el perdón es indispensable? El segundo punto. Porque sin perdón no hay madurez. Y de alguna forma creo que tiene que ver esto, está muy relacionado con que el perdón es el que nos lleva a madurar. Tú como creyente, como iglesia, tienes que madurar en esto. Porque aunque el proceso del perdón no sea fácil, no quiere decir que no se pueda. El proceso del perdón tiene que ser indispensable para tu propia salud espiritual, para tu propia madurez cristiana y obviamente entendiendo la posición en la que estamos. Ahora, hay dos puntos de vista aquí. El primero es que tú puedes perdonar a los hermanos en Cristo. Es verdad, lo puedes hacer. Y aquí este versículo de Colosenses 3, 12 y 13 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es muy importante este versículo, el contexto de la iglesia de Colosas, que era una iglesia que se había dejado contaminar por algunas corrientes y doctrinas como el gnosticismo, bueno, la adoración a los ángeles, muchas cosas. Y Pablo tiene que enfocarse en la iglesia para que empiece a crecer y sea una iglesia madura. Entonces Pablo, para defender a la iglesia de esas doctrinas, empieza a hablarles de la deidad de Cristo, de la reconciliación, de la elección, del perdón entre ellos mismos. Esto es clave porque de alguna manera esa exhortación nos habla de usar la sabiduría espiritual. Tú como creyente maduro tienes que usar esa sabiduría espiritual. No puedes ser un niño fluctuante. Tienes que empezar a creer lo que la palabra dice y vivirlo. No solo quedarte con la basurita debajo del tapete. Es realmente limpiar. Y saben, creo que cuando aquí Pablo está hablando de eso, nos está exhortando a nosotros también. Dice que tenemos que vestirnos. Eso habla que tienes que despojarte de tus vestiduras antiguas, de la forma en que vivías anteriormente y cómo tú resolvías este tipo de conflictos de falta de perdón. Ya no los puedes responder o ¿cómo se dice? O sea, hacerlos como lo hacías en el mundo. Ahora, como hermanos en Cristo, las cosas cambian. Tienes que perdonar a tus hermanos en Cristo. Entonces hay que despojarse. Por eso este versículo habla de entrañable misericordia. O sea, tener un corazón compasivo. Dice benignidad, que es una bondad que suaviza el trato. ¿Cómo estás tratando a tus hermanos en Cristo? De la humildad, cero orgullo, cero contienda, cero competencia. De la mansedumbre, que es gentileza, que soporta ofensas sin devolverlas. Y de la paciencia, que hay una palabra que también la usamos en redes, que es longanimidad, que es la paciencia en momentos difíciles con personas difíciles. Así que la iglesia no es perfecta, pero Cristo nos lleva a entender que necesitamos perdonar así como Él nos perdonó. Él era perfecto y todo, pero sabemos que estuvo dispuesto a perdonarnos y a pagar ese precio por nosotros. Ahora, el otro punto de vista es perdonar a los que no comparten nuestra fe. También porque hay personas que no son creyentes que también cometen ofensas contra nosotros, ¿verdad? Por eso Jesús en Lucas, ¿estaba ahí? Ay, soy yo, otra vez. En Lucas nos habla de esto, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y saben, este versículo es muy importante. Está hablando del mismo ejemplo de Jesús, perdonando a aquellos que no creían en Él, perdonando a aquellos que estaban ahí frente a la cruz, que lo estaban lacerando, que le estaban pegando, que lo estaban insultando, que se estaban burlando de Él, que estaban
en ese momento tan difícil de la cruz del perdón, siendo inclusive hasta abusado porque lo desnudaron, lo expusieron públicamente. ¿Tú crees que Jesús no puede identificarse con lo que tú sientes? Él sabe el dolor, Él conoce las circunstancias que te duelen y te afectan todavía. Pero Él quiere que tú saques eso, no quiere que vivas con eso. Un cristiano maduro vive la fe de acuerdo a lo que es la cruz. Un cristiano maduro camina con el Señor, y por eso Lucas, en este versículo tan importante, vemos cómo Él resalta a Jesús como el Hijo del Hombre, siempre apasionado por los más vulnerables, y dedica 10 capítulos al camino de la cruz. Y llega a este punto culminante de estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen, en medio del dolor. Estaba hablándole a judíos y no judíos. Era algo tan impactante, trayendo salvación en medio de ese momento de dolor hacia sus enemigos, que era la expresión más pura y grande de amor que ha existido. Esas palabras reflejan el perdón verdadero. Y saben, eso no puede ser ajeno a nosotros. Creo que nosotros tenemos que llegar a ese punto de madurez cristiana. La madurez cristiana no se demuestra perdonando solamente al hermano que se arrepiente, sino perdonando al que no entiende, no reconoce y quizás nunca pida perdón. Wow, es verdad. La verdadera madurez espiritual se evidencia cuando no esperamos disculpas para soltar. Tal vez tú dices: no, es que a mí nunca me han venido a pedir perdón, ¿y yo cómo voy a perdonar a alguien que no me pide perdón? Pues no, eso es orgullo. No condicionamos el perdón al arrepentimiento del otro, porque tal vez el otro nunca se arrepienta de lo que hizo. Y tampoco tenemos que ser orgullosos y mantener y retener la ofensa. Creo que reflejamos a Cristo incluso frente al rechazo, que es tan clave e importante. Entonces, estas 3 cosas: no esperamos disculpas para soltar, no condicionamos el perdón al arrepentimiento del otro, y reflejamos a Cristo incluso frente al rechazo. Ahora, el perdón no depende de la fe del otro. El otro puede que crea en Cristo o puede que no. Depende de la transformación que hay aquí en el corazón, en tu corazón. Y después de ese proceso que les estaba contando, nosotros tuvimos un tiempo frente a frente con las FARC. Estuvimos en el proceso con la JEP. La JEP nos dice: quieren estar cara a cara con las FARC, ellos quieren aportar verdad, es parte del proceso. Las 9 familias dijimos que sí. Efectivamente nos reunimos con ellos llegaron, se sentaron en la mesa, empezaron a hablar algunas cosas de sus temas políticos. De un momento a otro entra su senadora ayer al lugar y empieza a hablar de sus propios proyectos como senadora, y nosotros como víctimas nos mirábamos y decíamos: ¿what? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Y yo recuerdo que entonces empiezan a presentarse las familias uno por uno, y empiezan por mi lado derecho 2 personas, y cuando me toca el turno, yo dije: yo no voy a llorar, yo voy a ser fuerte. Empiezo a llorar, y llorar, a llorar, a llorar. No paraba de llorar. Yo dije: no voy a poder hablar, no voy a poder decir lo que tengo que decir. Y el Señor me habló en ese momento y me dice: tienes que soltar. Y yo le dije: Señor, no puedo, tengo que soltar, tengo que soltar, me voy a perdonar, ya me sé esto, pero ¿cómo lo hago, Señor? Entonces yo les dije a ellos: miren, esta reunión hubiera sido tan diferente si ustedes hubieran venido con otra disposición, tal vez hablar y escuchar a las víctimas, decirles: oiga, nos equivocamos, perdón. Si esto hubiera empezado así, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Pero aún así ustedes no me hayan pedido perdón, yo quiero decirles algo: yo los perdono. Y eso lo hago porque el amor de mi Dios, que llena mi corazón, me permite extender ese perdón a ustedes. Yo quiero que ustedes entiendan que es Dios y que Dios va a pedir cuenta de esto algún día, pero yo hoy decido perdonarlos. Wow, ese fue un momento duro. Las demás familias, obviamente algunos en su dolor
dijeron muchas cosas fuertes, los insultaron, gritaron, lloraron. Fue muy, muy difícil esa reunión, muy fea esa reunión. Pero yo entendí que en mi madurez como creyente debía seguir el ejemplo de Cristo. Y no era algo fácil, era algo muy difícil. Pero la inmadurez cristiana siempre va a exigir justicia, justicia. Pero la madurez en Cristo refleja la cruz, refleja quién eres en el Señor. Entonces, creo que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús en madurez también, en el perdón. La madurez no se demuestra cuando todo está en paz, porque uno dice, bueno, yo soy maduro porque todo está tranquilo, todo funciona bien. No, la madurez se demuestra cuando yo sé que tengo un derecho de cobrar lo que me hicieron y aún así decido perdonar. No lo hago, cedo mi derecho. Lo tercero que quiero que veamos es, porque sin amor no hay verdadero perdón. Y esto es muy importante también entenderlo porque el perdón fluye desde el amor. El perdón es algo que es real y que tiene que fluir desde ese punto básico, esencial del amor en nuestras vidas. Y ahora, no estoy hablando de que yo tengo que amar a la persona con ese amor de, ay, amiguis, no pasó nada. No estoy hablando de eso, estoy hablando del amor de Cristo en mí. De ese amor que me permite entender que ese perdón trasciende todas las ofensas recibidas y que aún así significa que yo puedo seguir ese fundamento del amor para sanar. Esto es clave, es importante sentir. Si tú realmente amas a Dios y entiendes que el tema de la adoración tiene que ver con todo lo que significa Dios a tu alrededor, tú vas a poder llegar al perdón real. Así que ese fundamento no se trata de una emoción, sí, no se trata de eso, sino que se trata de una libertad que trae el amor a través del perdón también. Y bueno, aquí hay un versículo que hay, digo yo, Señor Dios mío. Es como que el Señor me fue llevando a crecer en varios niveles en ese sentido, porque yo decía, Dios, listo, yo decido perdonarlos, yo decido ya pasar la página en este sentido, pero el Señor me quería llevar a otro nivel. Creo que el Señor siempre pone la vara muy alta en temas del perdón y esto es clave en eso. Eso me explotó la cabeza porque yo decía, listo Señor, ya los perdoné, ya pasó, ya dejo esto así. Pero miren lo que dice este versículo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y más adelante, no sé si está aquí el versículo, ¿sí? Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Wow, yo le decía, Señor, yo ya decidí perdonar, pero esto que me estás pidiendo ya es otra cosa. No sé, yo no puedo llegar allá, Señor, eso solo lo puedes hacer tú. ¿Por qué? Porque una víctima siempre está esperando justicia, siempre está esperando que la justicia humana reaccione frente a estos casos, pero la justicia humana no puede satisfacer la justicia divina. Y entonces el Señor me lleva a ese punto de pensar, ¿tienes que amarlos? Yo, no puedo, Señor. No puedes decir ojo por ojo y diente por diente, no puedes hacer eso, tienes que poner la otra mejilla. Así que es difícil romper ese ciclo del odio, de venganza, en donde nada puede satisfacerlo. La única cosa que puedes romper a través de
del odio, de todo lo que viene a través del dolor, de las circunstancias que has vivido difíciles, la cruz. Es Jesús. Por eso es tan importante entender que esos enemigos no los puedes resistir solo, necesitas entender que la justicia divina se va a encargar de esto y que no eres tú. Por más de que quieras resistir al malo, por más de que quieras vengarte, por más de que quieras hacer 1000 cosas, no lo vas a poder lograr sin Cristo. Entonces por eso Jesús les corrige esto en estos pasajes tan importantes, les está diciendo, ojo con eso. Eso incluye también amar a tus enemigos, a los que te maldicen y orar por ellos. Yo le decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y para terminar, quiero contarles un testimonio. Después de mucho tiempo, nosotros fuimos a España, regresamos, y yo empecé a trabajar cuando regresamos como maquilladora porque había hecho un curso y trabajé en el noticiero del Senado maquillando presentadoras y tenía que ir al Senado y tenía que maquillar senadores a veces para las entrevistas. Y recuerdo que en esa época empezó el proceso de paz y fue muy duro para mí porque, claro, salía en todas las pantallas cuando yo iba, yo escuchaba el tema y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Y lloraba muchísimo, me escondía para llorar a veces allá en el Senado, en algún baño, en algún sitio, porque me dolía. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo todavía tenga esto dentro de mí? Necesito, por favor, necesito dejarlo. Y entonces, en el aniversario número 12, que fue hace algún tiempito, yo vine a servir aquí, estábamos en una reunión de pastores, y estaba yo sirviendo la mesa, y entonces el pastor Luchito dice, ¿ustedes saben qué día es hoy? Y entonces todos, no, dice, hoy es el aniversario de la muerte del papá de Clarita y ella está sirviendo la mesa. Cuando él dijo eso, yo había estado orando por la mañana porque yo había visto el noticiero, otra vez los concejales, bueno, cada año sale algo. Y yo decía, Dios, no puede ser que tú me vayas a hacer una encerrona aquí. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empecé a llorar, obviamente creo que el Señor me llevó a ese punto. Y el Señor me da una palabra a través del Paz Luchito y me dice, yo he visto tus lágrimas, yo he visto tu dolor, pero yo soy tu Padre. Y con este consuelo que yo te estoy consolando hoy, tú vas a poder consolar a otros. Y yo le he dicho al Señor, esta mañana le he dicho, Señor, yo no quiero volver a ser quebrantada porque yo tengo miedo que me quebrantes otra vez, porque eso duele mucho, es un dolor muy grande, Señor, no quiero que me quebrantes. Y yo ese día escuché la voz audible del Señor que me dijo, ¿tú crees que la única manera de quebrantar es a través del dolor? Yo no quebranto solo a través del dolor, yo quebranto a través del amor. Y yo empecé a sentir unas olas, mira, algo sobrenatural, como unas olas de amor sobre mí impresionantes, que yo sentí que yo pude soltar la ofensa, entregársela a Cristo ese día. Y sí, Señor, tú te encargas de ellos. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Y yo, ¿cómo voy a orar por ellos? Pues tengo que orar para que Dios los lleve al verdadero arrepentimiento y ellos puedan conocerte. Por eso amar a nuestros enemigos, bendecirlos y orar por ellos es importante. Yo salí corriendo ese día para la casa, puse el noticiero porque estaban en el acuerdo de paz, los vi y no sentí el dolor. Era como si una cicatriz que ya no duele. Y yo me puse feliz y yo dije, gracias Dios, porque yo hoy de verdad te entregué esto. Pude soltarlo y fui sana. Así que todo esto habla de ese amor, de la gracia del Señor, que no es limitado, es el contrario. Es algo que Él te ha dado con el propósito de que puedas ser sano. Y el corazón que ama a Dios no puede vivir aferrado a la ofensa, sino que la suelta. Esto es importante, eso es lo que quiero que hagamos en esta mañana. Que tú puedas experimentar ese perdón y que puedas orar así como Jesús lo hizo, ¿no? Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Estás dispuesto a dejar la ofensa y soltarla? A no guardar más ahí esa cosa que te ata, que te detiene. ¿Estás dispuesto hoy a entregar
todo el dolor que sientes por la herida, por lo que te han hecho, por lo que te han lastimado, lo que te han dicho, no sé, un familiar, un hermano, tu esposo, tu esposa, tus hijos, alguien que tal vez no conocías, pero un compañero de trabajo. ¿Estás dispuesto en esta mañana? Quiero que tomemos un tiempo porque creo que aquí hay personas que han sido heridas y lastimadas, que están atravesando estos procesos que todavía duelen. Y déjame decirte de nuevo, Dios no ignora esas heridas, Él las ve. Él quiere que de verdad tú puedas llegar al verdadero perdón y que puedas dejar que esa herida cierre y sane. Gracias por ver el vídeo completo. Hay muchos más vídeos que te pueden interesar en este canal. Bendiciones.